Saber que puedo acercarme a ti, Señor, en cualquier momento, sin importar la situación en que yo esté, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás conmigo, escuchándome, animándome, guiándome. Eres mi roca, eres mi fuerza, eres mi fortaleza. Eres Jehová Rafa, nuestro sanador, Señor. Gracias, porque oyes el clamor de mi corazón, Señor. Y aún como dice tu palabra, ni siquiera tengo que expresar las palabras en alta voz, Señor, ni decirte mis anhelos, porque antes de que salga la palabra de mi boca, tú ya la conoces, Señor. Qué lindo, qué lindo saber, hermanos, que el Señor está con usted ahí donde está. Qué lindo saber que el Señor está ministrando su vida ahí donde usted está en esta hora. Que usted pueda tener la plena seguridad y la plena convicción de que el Señor está ahí con usted. Que el Señor no te abandona en ningún momento. Y que aún en los momentos de confusión, en los momentos de incertidumbre, por el contrario, Él se mantiene a nuestro lado para traer dirección, para traer claridad a nuestros pensamientos. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir para ti y a entender cuál es tu voluntad para nuestra vida en este día, Señor. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor. Acompáñanos este día, acompáñanos esta semana, Señor. Te alabo, te glorifico, porque tus bondades y tu amor son sí, son amén siempre. Ayúdame a tener mi vista puesta en ti, Señor. Guía nuestros pasos, Señor, para que yo sepa lo que debo hacer en medio de cada situación, en medio de cada día, Señor. Son muchas, muchas las decisiones que debemos tomar cada día, Señor. Pero ayúdanos a ser sabios y actuar siempre bajo tu dirección. Limpia nuestros pecados, limpia nuestra mente, limpia, Señor, todo nuestro ser, que no haya nada que impida el fluir tuyo en nuestra vida, Señor. Quiero ser, Señor, cada día como tú, Señor. Así que enséñame, Señor, a someter mi vida a ti cada día. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a ser de bendición para los que me rodean, Señor, a mis amigos, mis hermanos, mi familia. Yo no sé con qué persona me voy a encontrar este día. Permíteme ser una bendición, Señor. Permíteme, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean de bendición. En esta mañana, Señor, consagro mi cuerpo, mi vida, mi mente, mi corazón, mis miradas, mis acciones, mis actitudes, mi tono de voz. Lo someto a ti en esta hora. Y sé, Señor, que tú te vas a glorificar en cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un fin de semana bien bendecido. Damos gracias al Señor. Eh, Esos cambios de clima, esas cosas han hecho un poquito difícil mi sistema respiratorio, pero bueno, aquí vamos. El Señor hasta aquí nos ha fortalecido. Estamos en Romanos capítulo 15. El apóstol Pablo está hablando de que él ha sido llamado como un ministerio a los gentiles. Y a menos que nosotros entendamos el ministerio distintivo del apóstol Pablo, que lo diferenciaba de los demás, no vamos a poder apreciar el mensaje de la gracia de Dios. Pablo explicó las características de su ministerio. Y vamos a intentar mirar algunas en esta mañana. Ubiquémonos, capítulo 14, o más bien capítulo 15,
verso 14 al verso 24. Y vamos a leer juntos. Dice la escritura: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, de, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, justificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles con la palabra y las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores y hasta Ilírico, por todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca del Evangelio verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado por allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. La primera cosa que dice el apóstol Pablo, y que todos nosotros debemos de tener siempre presente, es que el ministerio que recibió Pablo lo recibió por gracia. ¿Qué quiere decir eso? No porque era una persona muy piadosa, o porque era una persona muy estudiada, o porque era una persona adinerada, no, fue por gracia. Él recuerda que cuando él era Saulo de Tarso, ¿recuerdan ustedes? Aquel rabino que perseguía la iglesia con el propósito de destruir la iglesia, no sabía ni conocía la gracia de Dios, ni siquiera sabía de qué se trataba ese tema. Entonces fue la gracia de Dios lo que lo salvó. Fue la gracia de Dios quien lo llamó, y fue la gracia de Dios quien lo hizo apóstol. Piense por un momento. Fue la gracia de Dios quien a usted lo llamó. Fue la gracia de Dios que a usted le salvó el Señor. Y por la gracia de Dios, usted está aquí. Entonces, cuando un ministro, un predicador, algún servidor siente la tentación de pensar, ay, esta iglesia está bonita por mí. No es que si no fuese por mí ese grupo de jóvenes, pues no estaría. No, es que definitivamente, si no es por mí, en esta casa nadie come. Ay, ay, ay. ¿Cómo a veces nos sentimos pensando que es por nuestras fuerzas? Y no, todo lo que usted hace lo hace por la gracia de Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulos 15, el verso 8 al verso 11. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 8 al verso 11. Dice: al último de todos, él está hablando de él mismo.
Él está diciendo, mire, yo, el último de todos, como un abortivo, o sea, de último, me apareció a mí el Señor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A ese punto tenemos que llegar. Y cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, vamos a comprender que ese es el espíritu de él. Él dice que ha recibido por gracia el apostolado y aún dice, no me siento ni siquiera digno de que me llamen apóstol. ¿Y qué es la gracia? Por la obediencia, la fe. En las otras naciones ha ido a predicar por amor a Cristo, por la gracia del Señor. Por eso, en estos días la reflexión que yo he tenido en mi corazón es esta. ¿Cuál puede ser un sacrificio tan grande o comparado con el sacrificio que hizo el Padre al entregar su Hijo por mí? Yo creo que no hay ninguno. Si yo sacrifico un día, sacrifico una comida, sacrifico un sueñito, sacrifico un dinerito, sacrifico tiempo, eso no está comparado. Nada, nada, nada. No compara eso en nada con lo que el Señor hizo. Entonces lo que yo haga es así de chiquititito y no tengo entonces de qué gloriarme. En Efesios 3, el apóstol Pablo, Efesios capítulo 3, explica su ministerio a los gentiles y lo explica con un poquito más de detalles. Vamos a ir a Efesios capítulo 3 y vamos a leer unos poquitos versículos para recrear un poquito más el ministerio de Pablo a los gentiles. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios que a mí ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declamar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que Dios creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. El evangelio que predicaba Pablo y que predicaban los gentiles, él la tenía clara, es por gracia. Lo que yo hago es por la gracia de Dios.
lo que predico es por la gracia de Dios y jamás me predico a sí mismo, pues su mensaje estaba centrado en el Evangelio. El centro del mensaje fue el Evangelio. Así que Pablo usó dos palabras diferentes para ministrar en este versículo, pero una de las que más hace hincapié es yo soy un servidor o hago un servicio sacerdotal. Bueno, ¿cómo así? Sí, Pablo se vio a sí mismo como un sacerdote ante el altar. ¿Y qué estaba ofreciendo a Dios? Ofreció a los gentiles que había ganado para Cristo. Así que yo no voy a decir, uy, me gané tantas almas. No, le presento estas almas a Cristo, porque no fui yo, fue la gracia de Dios en mí la que me permite venir y presentar estas almas al Señor. Usted se podrá imaginar que Pablo es un sacerdote o está haciendo un servicio sacerdotal. Pero yo quiero recordarle que usted es una nación santa. Usted es pueblo escogido por Dios. Usted también es un sacerdote. Y mi pregunta es, ¿cuántas almas les estás presentando al Señor que por causa de la gracia de Él, usted ha presentado el Evangelio de Dios? ¿Cuántas almas está ofrendando? ¿Cuántas está ofreciendo usted al Señor? ¿Sabía que esto no es si usted quiere? Es que usted es sacerdote y yo soy sacerdote y parte de mi ofrenda sacerdotal no es solo cantar y levantar incienso, sino tengo que presentarle las almas al Señor. Así que esta mañana yo quiero animarlo. Pastor, pero yo no sé qué decir. No, usted no tiene que decir nada. Muestre al Cristo que está en usted. Usted no tiene que inventar nada. Cuando una persona está enamorada, uno no haya cómo taparle la boca porque habla del novio, porque sí, porque no, y subió y bajó y vino y tiene unos ojos y me miró y me sonrió y me saludó y me llamó porque está enamorado. Y así le pasa a uno cuando está enamorado del Señor. Uno habla de Él a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Bueno, el que se le presente a uno también caerá. ¿Por qué? Porque no desaprovechamos el tiempo y presentamos estas vidas como una ofrenda delante del Señor. Miren, porque era un sacrificio espiritual para la gloria de Dios. Vaya conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 5. Ahora, déjeme antes de terminar, antes de empezar a leer esto, decirle, ¿recuerdan ustedes que el sacrificio siempre me lo da el Señor? Entonces usted tiene que en su oración decirle, Señor, dame almas para presentártelas a ti. Bueno, como una ofrenda. Tiene que pedirlo. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y como qué? Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire lo que el Señor nos está diciendo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pero aquí hay una y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aún la predicación del Evangelio es un deber sacerdotal. Usted es un sacerdote. Su deber sacerdotal es predicar el Evangelio,
el Evangelio de Cristo. Y, perdonen, este vistazo al ministerio va a añadir mucha dignidad, responsabilidad a nuestro servicio, porque nosotros ya no somos solo consumidores. Yo les repito de eso, que es un consumidor, aquel que dame, sáname, libérame, restaurame y sacamos. Es un consumidor. No, sino que nosotros somos edificadores, edificadores juntamente con el Señor de un reino, del reino del Señor. Y es un privilegio. Alabado el nombre del Señor. Entonces, otra cosa importante es que usted como sacerdote solo va a ofrecer al Señor lo mejor. Piénsenlo. Usted o yo como sacerdote solamente voy a ofrecer al Señor lo mejor. Vaya a Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías, capítulo 1, verso 6 al verso 14. Y dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Presen- Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis tales cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros no habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentáis así tu ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo mucho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y no un hombre es temible entre las naciones. Para ahí, el Señor dice que nosotros somos sus sacerdotes. Y el Señor nos está diciendo que tú y yo necesitamos presentarlo mejor. Cuidar nuestra ofrenda, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y hoy no estoy hablando de ofrenda económica. Hoy estoy hablando de nuestro derecho como sacerdotes de predicar la palabra y de presentar esas almas al Señor y de traer esa ofrenda al Señor. El sacerdote no es solamente el que viene a mover incienso el domingo en la mañana. No, es aquel que levanta su corazón y su vida. Y cada principio de semana dice, Señor,
dame un alma para presentártela delante de ti. Señor, permíteme ser un canal de bendición, Señor. Que cada día usted anhele profundamente el poder ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Saben? La participación de la Trinidad en el ministerio de Pablo a través de la palabra era evidente. Él predicaba el evangelio de Dios y servía en el poder del Espíritu de Dios. Allí era la eficacia de su ministerio. Es un privilegio, pero a la vez, queridos hermanos, es una gran responsabilidad ser siervos de un Dios todopoderoso. Es una gran responsabilidad ganar a los perdidos para Cristo. Debemos recordar que ganar almas es un ministerio sacerdotal, pero más que un ministerio, es una obligación sagrada. Así que debemos servir a Dios con dedicación, con devoción, tal como el sacerdote lo hacía. Cuando el Señor Jesús, Él no solamente fue el sacrificio, Él fue el sacerdote. Él fue la ofrenda, pero Él fue el que ofreció la ofrenda. ¿Y sabe qué presentó el Señor a su Padre? Te ofreció a ti y me ofreció a mí. Y nosotros, esa es parte de nuestra ofrenda. Presentemos la vida de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros conocidos. No perdamos el tiempo por un solo momento. Presentemos al Señor. Presentemos a Dios. Usted es un instrumento en las manos del Señor. Así que en esta hora yo quiero que oremos por esto. Y le digamos al Señor, Señor, gracias, porque yo sé que yo vivo es por tu gracia, que yo estoy aquí es por tu gracia, que si predico, que si enseño, que si alabo tu nombre, que si tengo un hogar, es por tu gracia, no por mis capacidades. Pero hoy tú quieres, Señor, que yo centre mi vida en tu obra y que, igual que Pablo, entienda que soy ministro de tu palabra, un servidor, un sirviente, para presentarte a ti, a los que no te conocen. Y luego no gloriarme de que le prediqué a 1000 o a 2000 o no, sino gloriarme en poderte presentar a ti el resultado de tu gracia, el resultado de tu poder, el resultado de tu obra en nosotros, Señor. Yo quiero bendecir a cada hombre y cada mujer que hoy está aquí conmigo, Señor. Yo bendigo tu vida y yo te invito a que estés muy atento el día de hoy, porque el Señor el día de hoy te va a presentar un alma, dos almas, una vida, otra vida, en la fila del banco, en el autobús, allá pidiendo la cita médica, reclamando el medicamento, en cualquier lugar, te va a presentar un alma. Y allí te acordarás de mí este día y vas a ser un sacerdote en las manos de Dios. Presentar a Cristo y el Cristo glorificado. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones para todos. Feliz semana, pastor. Amén.